Hay caminos por ahí que no solo atraviesan la tierra, se meten dentro de ti, clavan sus garras profundamente en tu alma y te arrastran a una oscuridad de la que nunca te liberas. Para Amos Reed, un camionero con 20 años de asfalto grabados en su cuerpo curtido, la carretera era su santuario, un ritmo solitario de vapores de diésel y el zumbido de los neumáticos que mantenía a raya el caos de la vida. Pero en una fría noche de noviembre de 2025, en algún lugar de los tramos desolados de la Interestatal 84, Amos tropezó con un camino que no aparecía en ningún mapa, un camino que caza a sus conductores, un camino que se alimenta de su esencia, un camino que nunca termina. Y una vez que fijó su mirada depredadora en él, su destino quedó sellado, un hilo cortado del tejido del mundo de los vivos. Amos Reed tenía 48 años, un hombre forjado por el desgaste implacable de las largas distancias. Su barba era una maraña salvaje de gris y marrón, enredada por meses sin cuidado, sus manos callosas y marcadas por años de dominar el volante, sus ojos hundidos en órbitas sombrías, apagados por demasiadas noches sin dormir persiguiendo plazos a través de los estados. Cargaba el peso de una vida dura, divorciado desde hacía una década, sin hijos, sin lazos más allá de una llamada ocasional a su hermana en Boise, una voz que apenas reconocía ya. Su camión, un Peterbilt 379 de 1998 maltrecho al que había apodado Betsy, era su único compañero fiel, una bestia imponente de pintura roja desvaída y acero remendado, su cabina un mosaico de cinta adhesiva y resolución obstinada, su motor un rugido constante que ahogaba el silencio que tanto anhelaba como temía. Esa noche, transportaba una carga de piezas mecánicas, engranajes y pistones para una fábrica que nunca vería, desde un almacén en Boise, Idaho, hasta otro en Baker City, Oregón, un recorrido de 320 kilómetros que había hecho tantas veces que podía trazar cada curva, cada marcador de milla, cada bache en sueños. El cielo colgaba bajo, un morado magullado rayado con nubes que tragaban las estrellas enteras, y el reloj del tablero brillaba con las 11:47 de la noche cuando el primer susurro de algo malo se coló en la cabina. Todo empezó con la niebla, un manto sobrenatural que se extendió sobre la carretera como tinta derramada, espesa y pesada, enroscándose alrededor de los neumáticos de Betsy en tentáculos oscuros y sinuosos. No era la bruma ligera del alto desierto que Amos conocía de años en la enero del 84, un velo fugaz que danzaba en los faros y se desvanecía con el viento. Esta niebla era densa, casi sólida, con un hedor agrio a podredumbre, tierra húmeda y descomposición, que le picaba las fosas nasales y le cubría la lengua con una película amarga. Encendió los faros antiniebla, sus haces amarillos luchando por atravesar la penumbra, trazando caminos estrechos que titubeaban y morían a pocos metros delante. Solo una maldita tormenta formándose, murmuró, su voz áspera por el desuso, un gruñido grave que apenas rompía el silencio. Pero el aire zumbaba con una carga extraña, eléctrica, erizando los vellos de sus brazos, y un sudor frío perlaba su nuca a pesar del zumbido constante del calefactor, cuyo calor de repente parecía débil contra el frío que se filtraba por las juntas de la cabina. Apretó más el volante, el cuero agrietado crujiendo bajo sus dedos, y escudriñó la neblina, su estómago retorciéndose con una inquietud que no podía nombrar, un instinto primal susurrando que algo lo observaba. La radio CB, normalmente viva con las voces roncas de otros camioneros intercambiando cuentos sobre el mal tiempo o maldiciendo retrasos, estaba muerta, solo estática siseando como un enjambre de avispas furiosas, un zumbido incesante que le carcomía los nervios. Amos extendió la mano para apagarla, sus dedos rozando la perilla, cuando una voz cortó el ruido, nítida e intrusa. Baja, gutural, como grava aplastada bajo neumáticos, gruñó: «Sigue conduciendo, Amos». Su nombre, pronunciado con una amenaza deliberada, helado en su claridad. Su corazón golpeó contra sus costillas, un latido frenético resonando en sus oídos, y se congeló, la mano temblando en el aire, el metal frío de la perilla mordiendo su piel. «¿Quién es este?», ladró, la voz más áspera ahora, teñida de un miedo que no podía contener. No hubo respuesta, solo estática, luego un silencio tan profundo que presionaba sus tímpanos como un peso físico, un vacío que tragaba el sonido y dejaba solo el terror tras de sí. Sacudió la cabeza, gruñendo entre dientes: «La mente me está jugando trucos. Demasiadas millas, poco sueño». Se frotó los ojos con una mano callosa, el escozor del cansancio nublándole la vista, pero la inquietud no se disipaba. Entonces lo vio, un destello en el retrovisor, una chispa que le cortó el aliento. Dos luces gemelas, débiles y fantasmales, brillando a través de la niebla como estrellas lejanas, sus bordes difuminados en la bruma. Otro camión, supuso, algún noctámbulo compartiendo el tramo solitario, un compañero errante en la oscuridad. Excepto que no se movía bien. No se acercaba ni se alejaba, solo estaba ahí, una sombra constante en la niebla,
sus faros demasiado brillantes, demasiado penetrantes, como agujas gemelas perforando su cráneo, dejando un dolor sordo palpitando detrás de sus ojos. Amos ajustó el retrovisor con mano temblorosa, entrecerrando los ojos para distinguir su forma, pero el resplandor le quemó las retinas, obligándolo a apartar la mirada, su reflejo un borrón de pánico. La inquietud se enroscó en su estómago, fría y apretada, extendiéndose como hielo por sus venas, un escalofrío que no podía sacudirse. Pisó el acelerador, empujando a Betsy más fuerte, el motor rugiendo mientras el velocímetro subía, 60, 70, 80, la cabina vibrando con el esfuerzo, un rugido bajo que le hacía rechinar los dientes. Las luces en el retrovisor no se inmutaron. Mantuvieron su distancia, sin parpadear, implacables, un depredador acechando a su presa con intención paciente y sin prisas. «Por Dios, ¿qué es esto?», raspó, la voz temblorosa ahora, sus palmas resbalosas de sudor, deslizándose sobre el volante. Miró el GPS montado en el tablero, su pantalla una cuerda de salvación hacia la cordura. Parpadeó, líneas de estática bailando sobre ella como arañazos frenéticos, luego se apagó, sin señal, sin ruta, solo un vacío gris tragándose el mapa entero, borrando el mundo que conocía. La niebla se espesó a su alrededor, las líneas amarillas de la carretera desvaneciéndose en la nada, el asfalto brillando como si se fundiera en la bruma, un mar negro sin orilla, sin fin. Entonces llegó el claxon, no un claxon de camión, sino un gemido bajo y lúgubre que sacudió la cabina, haciendo temblar el tablero y vibrando profundamente en su pecho, un sonido que parecía vivo, angustiado, voraz, un lamento de algo antiguo y olvidado. No venía de atrás, venía de todas partes, envolviéndolo, presionando como un abrazo asfixiante, sus ecos persistiendo en el aire como el lamento de un fantasma. Amos pisó los frenos con fuerza, los neumáticos chillando mientras Betsy derrapaba hasta detenerse, la grava escupiendo bajo las ruedas, la cabina tambaleándose con un gemido. El sonido se desvaneció, dejando un silencio tan opresivo que le aplastaba los pulmones, un peso que lo clavaba al asiento. Salió, las botas crujiendo sobre el asfalto, su aliento formando volutas en el frío mordaz que le pinchaba la piel, agudo e implacable. La niebla era tan densa que apenas veía el capó de Betsy, sus contornos difuminándose en la bruma, el mundo reducido a un vacío gris donde las formas se retorcían y disolvían. «¿Quién está ahí afuera?», gritó, su voz tragada por la niebla, regresando en un gemido distorsionado, un grito débil perdido en la noche. Nada se movió, pero el silencio parecía vivo, vigilante, esperando. De la oscuridad, emergió una forma, un camión, antiguo y oxidado, su pintura descascarada revelando metal retorcido y corroído debajo, bordes dentados brillando como dientes rotos en la tenue luz. Rodaba hacia él, lento y deliberado, sus faros brillando con un amarillo enfermizo, como los ojos de una bestia enferma mirando a través de la penumbra, su luz pulsando débilmente, un latido en la niebla. La cabina estaba vacía, sin conductor, sin sombra, pero se movía con propósito, vivo de una manera que ninguna máquina debería estarlo, sus neumáticos susurrando contra el asfalto en un ritmo que imitaba un pulso, constante y ominoso. Amos retrocedió tambaleándose, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar, un tambor frenético contra sus costillas. «Esto no es real», susurró, su voz pequeña y frágil, una súplica a una realidad que ya no escuchaba, pero el camión seguía avanzando, su motor rugiendo, un rugido profundo y salvaje que no era mecánico sino primal, un depredador despertando de un largo sueño hambriento, su hambre palpable en el aire. Se apresuró a volver a Betsy, cerrando la puerta tan fuerte que el marco tembló, el sonido como un disparo en la quietud, y metió la llave en el encendido con manos temblorosas. El motor balbuceó, tosió, luego rugió a la vida, una cuerda de salvación desesperada que retumbaba en la cabina. Pisó a fondo, los neumáticos girando antes de agarrar la carretera, la cabina saltando hacia adelante con un gemido que reflejaba su propia desesperación. El camión fantasma lo siguió, igualando su velocidad sin esfuerzo, sus luces inundando la cabina con ese resplandor amarillento, proyectando sombras extrañas que danzaban en el tablero, retorciéndose en formas que parecían manos arañando. La mente de Amos corría, viejas leyendas de camioneros que había descartado como tonterías volvieron en avalancha, camiones fantasmas rondando carreteras solitarias, conductores desapareciendo la noche, sus camiones encontrados abandonados sin rastro, los asientos aún calientes, las tazas de café humeantes, sus últimos momentos congelados en el tiempo. Se había reído de ellas con café rancio en diners de carretera, atribuyéndolas a mentes agotadas y whisky barato, una forma de pasar las horas entre cargas. Pero esto no era un cuento inventado por camioneros aburridos. Esto era real, y lo estaba cazando, una sombra sin origen, una pesadilla cobrando forma. La carretera se torció delante, más bruscamente de lo que debería,
doblándose de maneras que desafiaban el tramo plano y predecible de la enero del 84 que había recorrido cientos de veces antes. Árboles surgieron de la niebla, carcasas nudosas y esqueléticas con ramas como garras, arañando el cielo, su corteza ennegrecida y pelada como quemada por un fuego invisible, sus raíces curvándose en el asfalto como venas pulsando con intención oscura. No estaban ahí antes. Amos habría apostado su vida por ello, su memoria de esta ruta tan clara como una fotografía. El claxon del camión fantasma sonó otra vez, más fuerte, un sonido que le perforaba el cráneo y le hacía doler los dientes, un gemido que llevaba ecos de desesperación, de algo antiguo y perdido, un llamado que tiraba de sus huesos. Y entonces lo vio, en el asiento del pasajero del camión perseguidor, una figura. Alta, demacrada, envuelta en un abrigo harapiento que ondeaba aunque no había viento, sus bordes deshilachados y manchados con algo oscuro, sangre, aceite, o algo peor, brillando húmedo bajo la luz amarilla. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero sus ojos ardían, dos brasas verdes brillando a través de la niebla, fijas en él con intención depredadora, sin parpadear e implacables, una mirada que atravesaba su alma y la dejaba expuesta. Amos gritó, un sonido crudo y gutural que le arrancó la garganta, salvaje y desesperado, y giró a Betsy con fuerza, los neumáticos chillando mientras la cabina se inclinaba, tratando de deshacerse de la cosa en su cola. Pero se aferraba a él, implacable, sus luces intensificándose, quemándole la visión con manchas de fuego verde que danzaban en su periferia como espectros burlones. La figura levantó una mano, larga, esquelética, con garras negras por uñas, brillando húmedas como si estuvieran sumergidas en alquitrán, las puntas goteando un líquido oscuro y viscoso que humeaba levemente donde tocaba la carretera, y señaló hacia él, un gesto cargado de finalidad. El aire se volvió helado, las ventanas empañándose con patrones irregulares que crujían como telarañas, el zumbido del calefactor muriendo en un gemido débil. Amos sintió un tirón, agudo y visceral, como si algo arrancara su alma, arrastrándola hacia la cosa detrás de él, una fuerza que le apretaba el pecho y lo asfixiaba hasta que apenas podía respirar. «Eres mío», gruñó una voz, no desde la radio CB ahora, sino dentro de su cabeza, profunda y antigua, goteando malicia, un sonido que se deslizaba por sus pensamientos como un gusano por la podredumbre, dejando rastros de hielo tras de sí. Empujó a Betsy más fuerte, el velocímetro temblando más allá de 90, el motor aullando en protesta mientras la cabina temblaba violentamente, los pernos traqueteando, el marco gimiendo bajo la tensión. El camión fantasma mantenía el paso, su motor rugiendo, un gruñido vivo y respirante que sacudía la carretera misma, un sonido que no era solo fuerte sino vivo, feroz, un depredador acercándose a su presa con paciencia implacable. La carretera se extendía infinitamente, sin salidas, sin marcadores de milla, solo una cinta negra serpenteando a través de la niebla, retorciéndose y enrollándose como una serpiente devorando su propia cola. Las manos de Amos temblaban, su visión nublándose de pánico y agotamiento, el sudor picándole los ojos, goteando por su rostro para acumularse en el cuello de su camisa de franela. «No voy a morir aquí», gruñó, golpeando el volante con el puño, el impacto sacudiéndole la muñeca, pero las palabras sonaban como una mentira incluso al salir de su boca, huecas y frágiles contra el hambre insaciable de la noche, una oración a un Dios que no escuchaba. Entonces, a través de la niebla, un destello, un letrero de neón parpadeando débilmente en la bruma, Diner del último paro. Salvación, un faro en el vacío, sus letras zumbando con un murmullo débil y desesperado. Pisó los frenos con fuerza, derrapando en el estacionamiento de grava, los neumáticos escupiendo polvo y piedras que chocaban contra el chasis como granizo, la cabina balanceándose al detenerse. Las luces del camión fantasma desaparecieron detrás de él, tragadas por la niebla, y por un momento fugaz, Amos se atrevió a esperar, un hilo frágil de alivio tejiéndose en su terror. Tropezó al salir, las piernas temblando como las de un potro recién nacido, las rodillas cediendo bajo su peso, y se tambaleó hacia la puerta del diner, su respiración entrecortada, su pecho agitándose con cada jadeo laborioso. La campana tintineó al entrar, un timbre agudo y discordante que resonó en la quietud, el calor golpeándolo como un abrazo desesperado, una cuerda de salvación a la que se aferró con cada fibra de su ser. Pero el diner estaba mal, terrible, profundamente mal, una parodia del refugio que había buscado. El aire estaba viciado, cargado de polvo y un hedor tenue y empalagoso a podredumbre, como carne dejada demasiado tiempo al sol, una dulzura enfermiza que le revolvía el estómago. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, parpadeando con un tono amarillo enfermizo, proyectando sombras que se retorcían y estiraban sobre el linóleo despegado, sus bordes irregulares y vivos. Un puñado de figuras estaban sentadas en el mostrador, camioneros, supuso Amos, sus hombros anchos y chaquetas gastadas marcándolos como suyos, pero no se movían, no hablaban, no respiraban.
Estaban encorvados sobre cafés fríos, el vapor desaparecido hace mucho, cabezas bajas, mirando a la nada, sus manos descansando flácidas en el mostrador como herramientas abandonadas, dedos curvados en garras. Una camarera salió de la parte trasera, su rostro pálido como un cadáver, los ojos hundidos en cavidades oscuras que parecían tragarse la luz, su delantal manchado con rayas marrones y costrosas, desprendiendo como sangre seca. «No deberías estar aquí», susurró, su voz frágil como hueso viejo, temblando con algo como lástima, o miedo, sus labios apenas moviéndose, como si hablar le costara. «Es demasiado tarde». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Amos, su voz quebrándose, cruda de desesperación, una súplica por respuestas en un mundo que había perdido todo sentido. Ella no respondió, solo señaló con un dedo tembloroso hacia la ventana, sus uñas mordidas hasta muñones sangrantes, la piel en carne viva y supurante. Afuera, la niebla presionaba más fuerte, un muro vivo de gris que pulsaba contra el cristal, su superficie ondulando como un latido, y ahí estaba, el camión fantasma, estacionado en el lote, sus faros débiles pero vigilantes, dos ojos amarillos mirando a través de la niebla con malicia paciente. «Esperando. Ha estado cazando conductores durante años», dijo ella, sus manos retorciendo el borde de su delantal, su voz cayendo a un susurro conspirador. En el 53, un convoy desapareció en este tramo, 12 camiones, 12 hombres, esfumados sin dejar rastro. Sin restos, sin cuerpos, solo, desaparecidos, como si la carretera los hubiera tragado enteros. Dicen que los tomó, los convirtió en algo más, algo que no muere, no descansa, que le sirve. La gente de por aquí, los viejos, lo llamaban el trayecto sin fin, una maldición más antigua que la carretera, más antigua que los pueblos que cruza, nacida de la sangre derramada mucho antes de que el asfalto se tendiera. Una vez que te marca, no hay escape. Eres parte de ella ahora, atado al infinito. El estómago de Amos dio un vuelco, una náusea que lo dejó mareado, la bilis subiéndole a la garganta. «No me quedo», espetó, girando hacia la puerta, sus botas raspando el suelo, levantando polvo que flotaba en el aire como cenizas. Los camioneros en el mostrador se movieron entonces, sus cabezas girando hacia el unísono con un tirón antinatural, como marionetas jaladas por cuerdas invisibles, un horror sincronizado que le heló la sangre. Sus ojos eran huecos, pozos negros donde debería haber vida, sus rostros flácidos y sin vida, la piel gris y moteada como cuero podrido, estirada sobre cráneos demasiado afilados, demasiado angulosos. «No lo entiendes», rasgó uno, su voz como el viento a través de ramas muertas, seca y chirriante, un sonido que le arañaba los nervios. «La carretera no suelta». Otro se levantó, arrastrándose hacia él, las botas rozando con un rasguño lento y deliberado que resonaba en la quietud, su aliento apestando a podredumbre y vapores de diésel, una nube rancia que hacía que Amos se atragantara. «Está en ti ahora», croó, sus labios retirándose para revelar dientes negros y dentados como vidrio roto, su lengua una cosa gris y marchita que se retorcía como un gusano. «Lo sientes, ¿verdad?» Y Amos lo sentía, un peso en el pecho, pesado y frío, un hambre royéndolo desde dentro, tirándolo hacia la carretera, susurrándole en un idioma que no entendía pero no podía ignorar, un canto de sirena tejido de desesperación y necesidad. El Dainer tembló, las paredes gimiendo como una bestia despertando del sueño, el suelo vibrando bajo sus pies, un rugido bajo que hacía caer polvo del techo. La niebla se filtraba por las grietas de las ventanas, enroscándose alrededor de sus piernas como manos frías y codiciosas, su toque húmedo y pegajoso, tirando de él con dedos insistentes que dejaban rastros de escarcha en sus jeans. Corrió hacia Betsy, buscando las llaves a tientas mientras el claxon del camión fantasma sonaba de nuevo, un sonido que sacudía la tierra y le hacía temblar los huesos, un llamado a rendirse que retumbaba en su cráneo. El motor rugió a la vida, un gruñido desafiante que cortaba la bruma, y arrancó a toda velocidad, la grava volando como metralla, el Dainer encogiéndose en el retrovisor, sus luces tragadas por la niebla invasora. El camión fantasma lo siguió, sus faros llameando, cegándolo con su brillo enfermizo, un cazador reanudando su persecución con resolución inquebrantable. La carretera se torció más fuerte, estrechándose hasta que los árboles se cerraron, sus ramas arañando los costados de Betsy, golpeando las ventanas con un sonido de huesos rompiéndose, dejando manchas de savia, o algo más oscuro, espeso y aceitoso, en el vidrio, rayas que brillaban bajo los faros como sangre. La figura en el camión fantasma era más clara, su rostro no era un rostro, solo una boca abierta de oscuridad, un vacío donde deberían estar los rasgos, esos ojos verdes ardiendo más fuerte, sin parpadear, perforando su alma con una mirada que lo desnudaba. Amos sintió el tirón intensificarse, un hambre que no era suyo, urgiéndolo a detenerse, a rendirse, a unirse a ella, una compulsión que apretaba su mente como una soga. «No»,
rugió, luchando con el volante mientras la carretera se deformaba debajo de él, el asfalto agrietándose como una cosa viva abriéndose, fisuras brillando débilmente con una luz verde extraña que pulsaba al ritmo de su corazón acelerado. El camión fantasma se lanzó más cerca, su parachoques chocando contra la cola de Betsy con una fuerza que sacudió la cabina, el metal gritando mientras el marco temblaba, el impacto reverberando por su columna. Las manos de Amos resbalaron, brillantes de sudor, y Betsy se desvió de la carretera, estrellándose entre los árboles con un crujido ensordecedor. Las ramas rompieron el parabrisas, el vidrio cayendo en una tormenta brillante que le cortaba los brazos y la cara, la cabina dando volteretas, aterrizando duro en una zanja con un golpe sordo que le sacudió los dientes. La oscuridad lo tragó entero, un vacío que presionaba sus ojos, sus pulmones, su mente, hundiéndolo con una fuerza implacable. Cuando Amos despertó, no estaba en Betsy. Estaba de pie en la carretera, solo, la niebla girando espesa a su alrededor como un sudario, húmeda y pesada, pegándose a su piel con un frío que se hundía en sus huesos. Su camión había desaparecido, el aire asfixiante, el silencio ensordecedor, roto solo por el goteo débil de algo húmedo, agua, sangre, no podía decirlo, resonando a lo lejos, un ritmo constante que burlaba su pulso. Entonces lo oyó, el rugido de un motor, bajo y amenazante, creciendo, un gruñido vibrando a través del asfalto. El camión fantasma emergió de la niebla, lento y deliberado, su carcasa oxidada alzándose como un titán decadente, su pintura descascarada revelando metal retorcido en formas grotescas, deteniéndose a pocos metros. La puerta crujió al abrirse con un gemido de metal torturado, un sonido que le arañaba los nervios, y la figura salió, más alta ahora, su abrigo ondeando aunque no había viento, la tela manchada con rayas negras y rojas brillando húmedas, goteando la carretera con un leve siseo. Esa boca de rostro se torció en una sonrisa grotesca, los ojos verdes fijándose en él, ardiendo con un fuego frío e inflexible que calcinaba su alma. «No puedes huir», gruñó, su voz resonando en su cráneo, un sonido que arañaba sus pensamientos, despedazando su cordura. «La carretera te eligió». Amos tropezó hacia atrás, sus botas resbalando en el asfalto liso, sus manos arañando el aire para estabilizarse, pero el suelo se movió bajo él, tirándolo hacia el camión como una marea arrastrando a un ahogado al mar. Arañó la carretera, las uñas rompiéndose, dejando rayas sangrientas que se mezclaban con el brillo húmedo del asfalto, pero lo arrastraba más cerca, implacable, una fuerza que no podía combatir. La figura se alzaba, su mano esquelética extendiéndose hacia él, dedos largos y retorcidos, goteando un líquido oscuro y viscoso que siseaba al tocar el suelo, enviando volutas de humo acre. Amos sintió su fuerza drenarse, su cuerpo volviéndose pesado, la carretera filtrándose en sus huesos, fría e inflexible, un peso que aplastaba su voluntad. «¿Qué eres?», ahogó, su voz un susurro roto, apenas audible sobre el martilleo de su pulso. La cosa ladeó la cabeza, su boca ensanchándose para revelar filas de dientes afilados como agujas brillando en la tenue luz, una boca que parecía estirarse infinitamente, un abismo de hambre. «Soy la carretera», dijo, su voz un coro de susurros superpuesto a un gruñido profundo, un sonido que retumbaba en su pecho. «Y eres mío». La niebla se cerró, una manta asfixiante presionando contra su piel, y Amos gritó mientras la mano agarraba su pecho, fría e inflexible, perforando su carne con un dolor agudo y ardiente que irradiaba por su cuerpo, una agonía blanca que le robaba el aliento. Su visión se nubló, esos ojos verdes lo último que vio, fuegos gemelos consumiéndolo, arrastrándolo a sus profundidades. Luego, nada, un vacío que tragaba sonido, luz y tiempo, una nada que se extendía hacia la eternidad. Pero no terminó ahí. El tiempo se torció, se deformó, y Amos volvió en sí detrás de un volante, no el de Betsy, sino el del camión fantasma. Su tablero oxidado brillaba débilmente con una luz verde enfermiza, el volante helado bajo sus manos, resbaloso con algo húmedo y pegajoso que cubría sus dedos. Sangre, aceite, no podía decirlo, no quería saberlo. La carretera se extendía delante, infinita, la niebla enroscándose a su alrededor como un sudario, espesa y sofocante, sus bordes vivos con formas débiles y cambiantes. Intentó detenerse, girar, arrancar sus manos, pero no obedecían, bloqueadas al volante por una fuerza invisible, sus músculos temblando con esfuerzo inútil. El camión conducía solo, su motor un zumbido gutural bajo que pulsaba en la cabina, un latido que no era suyo, y él era su prisionero, una marioneta en cuerdas que no podía ver ni romper. Entonces los vio, otros camiones, docenas, emergiendo de la niebla como espectros saliendo de una tumba, sus formas veladas en la bruma. Camiones viejos, su pintura desvaída en cáscaras grises, el metal retorcido y oxidado en caricaturas grotescas, los faros brillando amarillos, débiles y lúgubres,
proyectando charcos de luz que titubeaban como velas agonizantes. Detrás de cada volante, un conductor, pálido, de ojos huecos, sus rostros flácidos de desesperación, la piel estirada sobre huesos, bocas abiertas en gritos silenciosos y eternos, sus manos agarrando volantes que giraban sin propósito. No lo miraban, solo conducían, un convoy infinito atrapado en una carretera sin destino, sus motores rugiendo al unísono, un lamento por los condenados resonando en la niebla. El pecho de Amos se apretó, un torno de terror apretando su corazón, su respiración viniendo en jadeos cortos. Era uno de ellos ahora, atado al trayecto sin fin, atrapado para siempre en su agarre. La figura apareció a su lado, sus ojos verdes brillando en el asiento del pasajero, su presencia un peso frío presionando contra su mente, una sombra tragando la tenue luz del tablero. «Bienvenido al trayecto sin fin», gruñó, su boca ensanchándose, dientes brillando como fragmentos de vidrio roto, una sonrisa grotesca que no prometía piedad. «Conducimos para siempre». Amos intentó gritar, pero no salió sonido, su garganta en carne viva e inútil, el aire robado de sus pulmones. Sus manos agarraron el volante más fuerte, el camión avanzando con fuerza, más rápido, más profundo la niebla, la carretera pulsando bajo él, viva, voraz, una entidad viviente alimentándose de su miedo, su desesperación. Lo sintió, su alma ya no le pertenecía. Pertenecía al asfalto, a la niebla, a la noche infinita, prisionero de un hambre que nunca dormía, nunca se saciaba. Semanas, o tal vez años, pasaron en un borrón de tormento, el tiempo disolviéndose en un bucle de pesadilla donde los segundos se estiraban en eternidades. Amos veía cosas en la niebla, rostros de conductores desaparecidos hacía mucho, sus ojos arrancados, bocas estiradas en agonía silenciosa, la carne despegándose para revelar hueso debajo, sombras moviéndose como cosas vivas, altas y delgadas, sus miembros imposibles de largos, arañando los bordes de la carretera con manos goteando icor negro, dejando rastros que humeaban y siseaban, y siempre, los otros camiones, sus motores rugiendo en un coro de desesperación, un sonido que se hundía en su cráneo y roía su cordura, una cacofonía implacable ahogando sus pensamientos. La figura nunca se iba, su voz un susurro constante en su mente: «Sigue conduciendo, Amos. Sigue conduciendo». Hablaba en lenguas que no entendía, una letanía de palabras antiguas torciendo sus pensamientos, arrastrando lo más profundo en el abrazo de la carretera, un canto que se tejía en su ser. Una noche, o lo que pasaba por noche en este vacío sin fin, vio un destello adelante, una ruptura en la niebla, un leve brillo de algo más allá del gris. El diner del último paro, su letrero de neón zumbando débilmente, parpadeando como una estrella moribunda, las letras tartamudeando en la penumbra. La esperanza surgió, una chispa desesperada encendiéndose en su pecho, un leve eco del hombre que había sido, un recuerdo de una vida antes de que la carretera lo reclamara. Pisó a fondo, el camión fantasma rugiendo hacia él, los neumáticos aullando contra el asfalto, un grito de Banshee cortando el silencio. Pero al llegar al lote, el diner se deformó, las paredes se agrietaron y partieron, las ventanas estallaron en fauces dentadas llorando icor negro, el aire espeso con un hedor a podredumbre y caucho quemado, un miasma que lo asfixiaba. Los camioneros adentro se giraron hacia él, sus ojos huecos brillando con una luz opaca y malévola, sus rostros despegándose para revelar cráneos debajo, sonriendo con dientes ennegrecidos, sus manos alzándose al unísono para señalarlo, acusando, condenando. La camarera estaba en la puerta, su rostro torciéndose en una sonrisa demasiado amplia, demasiado falsa, filas de dientes irregulares brillando en la tenue luz, sus ojos hundiéndose en su cráneo hasta que solo quedaba oscuridad, un vacío reflejando el hambre de la carretera. «No puedes irte», dijo, su voz resonando con la necesidad insaciable de la carretera, un coro de susurros superpuesto a un gruñido gutural que sacudía el suelo. «Estás en casa». La niebla tragó el diner, y Amos estaba de vuelta en la carretera, el convoy extendiéndose detrás de él, infinito e inflexible, una procesión de los perdidos abarcando el horizonte. La figura rió, un sonido bajo y gutural que sacudía la cabina, haciendo temblar el marco oxidado, un sonido que se hundía en sus huesos y permanecía allí. «La carretera siempre gana», dijo, sus garras tamborileando el tablero en un ritmo lento y deliberado, un metrónomo de fatalidad. Pero entonces, algo nuevo, un susurro, débil, crepitando a través de la CB, cortando la estática como un cuchillo. «Resiste», dijo, una voz de mujer, temblorosa pero clara, un hilo de desafío en la oscuridad sin fin. El corazón de Amos dio un salto, una descarga de adrenalina perforando el entumecimiento que se había asentado sobre él, un destello de algo humano. ¿Quién era ella? ¿Otra conductora, perdida como él? ¿Un fantasma aferrándose a un jirón de resistencia, un alma aún no consumida del todo?
Escrutó el convoy, sus ojos recorriendo el mar de carcasas oxidadas, sus formas cambiando la niebla como fantasmas, y ahí, entre ellos, un camión más nuevo, un Freightliner blanco, su pintura astillada pero intacta, sus luces parpadeando débilmente, un brillo frágil en la penumbra destacándose del deterioro. Una mujer estaba al volante, su rostro pálido pero vivo, sus ojos abiertos de terror, sus manos agarrando el volante como si fuera su último ancla a la cordura, sus nudillos blancos por el esfuerzo. Lo miró, sus labios moviéndose en silencio, articulando, «Ayúdame», una súplica atravesando la niebla y golpeándolo como un golpe. Las manos de Amos apretaron el volante más fuerte, una oleada de desafío brotando en su pecho, una chispa del hombre que había sido antes de que la carretera lo despojara. Tal vez no estaba solo. Tal vez había una salida, una grieta en el agarre de hierro de la carretera, una oportunidad de liberarse. Viró hacia ella, el camión fantasma resistiendo, su motor aullando en protesta, un sonido como una bestia en dolor, un rugido sacudiendo la cabina y haciendo rechinar sus dientes. La figura a su lado gruñó, su boca cerrándose con un chasquido húmedo y carnoso resonando en el espacio confinado. «No puede salvarla. Es nuestra». Pero Amos empujó más fuerte, los camiones chocando con un estruendo ensordecedor que resonó en la niebla, un trueno de metal contra metal. Chispas volaron, el metal chilló, y por un momento, la bruma se aclaró, revelando un pedazo de cielo, gris, sin vida, pero real, un fragmento del mundo que había perdido. El camión de la mujer se liberó, desviándose en la niebla, sus faros desvaneciéndose en la distancia, un faro fugaz de esperanza titubeando y muriendo. La esperanza de Amos ardió, un rescoldo desesperado brillando fuerte, hasta que la mano de la figura se aferró a su hombro, fría como la muerte, sus garras hundiéndose en su carne, sacando sangre que corría caliente por su brazo, empapando su manga con un calor que pronto se volvió hielo. «Pagarás por eso», siseó, su voz un gruñido venenoso goteando rabia, y la carretera se deformó bajo él, el asfalto partiéndose con un sonido como trueno, luz verde pulsando desde las grietas, un brillo enfermizo bañando la cabina en su tono extraño. El convoy se apretó, los camiones acercándose, los ojos huecos de los conductores fijos en él, sus bocas abriéndose para revelar lenguas negras y retorcidas, susurrando su nombre en un coro de odio. «Amos, Amos, Amos», una letanía arañando su mente, despedazando sus pensamientos en fragmentos. La niebla se oscureció, y formas emergieron, siluetas altas y sombrías sin rostro, sus miembros imposiblemente largos y delgados, acechando entre los camiones con una gracia entrecortada y antinatural, sus manos goteando icor negro que siseaba al tocar el suelo, enviando volutas de humo acre. Se acercaron más, sus susurros volviéndose gritos, una cacofonía ahogando sus propios jadeos roncos. «Sigue conduciendo, sigue conduciendo, sigue conduciendo», un mantre de tormento resonando en su cráneo. El camión de la mujer había desaparecido, tragado por la niebla, y Amos sabía que no había escapado. Solo había retrasado lo inevitable, una rebelión fugaz aplastada por el hambre de la carretera, su destino sellado tan seguro como el suyo. El agarre de la figura se apretó, sus garras cavando más profundo, y Amos sintió su cuerpo cambiar, sus manos volviéndose frías, entumecidas, su visión oscureciéndose, esos ojos verdes quemando en su alma, calcinando lo que quedaba de él, un fuego consumiendo sin calor. Su reflejo en el retrovisor lateral agrietado mostraba un rostro que no era suyo, pálido, hueco, ojos hundiéndose en pozos negros, boca flácida de desesperación, un extraño mirándolo, un fantasma en su propia piel. Se desvanecía, convirtiéndose en uno de ellos, una sombra del hombre que había sido, una cáscara atada a la voluntad de la carretera. La carretera pulsaba más rápido, el convoy rugiendo más fuerte, un muro ensordecedor de sonido ahogando sus gritos, una cacofonía sacudiendo la cabina y vibrando en sus huesos. Las figuras sombrías se cerraron, sus garras rozando su camión, dejando rayas negras que humeaban y siseaban, sus gritos subiendo a un clímax perforando sus oídos, un sonido sangrando en su mente y dejándola en carne viva. La figura se inclinó más cerca, su aliento frío y fétido, un hedor a podredumbre llenando la cabina, susurrando: «Eres nuestro ahora, para siempre», y Amos sintió la última chispa de sí mismo apagarse, consumida por la boca insaciable de la carretera, un vacío tragándolo entero. Años después, o quizás siglos, pues el tiempo no significa nada en ese tramo maldito, los camioneros aún susurran sobre la enero del 84, sus voces bajas bajo las luces parpadeantes de los diners, sus ojos escudriñando las sombras más allá de las ventanas. Dicen que si conduces tarde, cuando la niebla se instala espesa y pesada, un sudario sofocando el mundo, podrías ver un convoy en tus retrovisores, camiones viejos sin conductores, sus luces brillando amarillas, débiles y lúgubres, y un Peterbilt maltrecho liderando el grupo, su motor rugiendo como una bestia que nunca duerme, su cabina envuelta en niebla. Si escuchas con atención, sobre la estática de la CB,
oirás una voz, baja y gutural, gruñendo entre el crepitar: sigue conduciendo. No te detengas. No mires atrás. Porque una vez que la carretera te marca, no te suelta, hunde sus garras profundamente, te arrastra a su trayecto sin fin, una prisión de asfalto y niebla donde los perdidos conducen para siempre. Amos Reed lo aprendió por las malas, una lección tallada en su alma, y aún está ahí afuera, conduciendo la niebla, un fantasma atado a una carretera que nunca perdona, nunca descansa, nunca termina, su hambre eterna, su agarre irrompible, su voluntad absoluta.